Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se han unido a este evento sobre el cual estoy muy entusiasmado porque ha sido un esfuerzo de muchas semanas y muchos meses de trabajo por un equipo que está buscando marcar diferencia, contribuir con un valor agregado importante a todo lo que concierne a las áreas legales. Así que mil gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento oficial de lanzamiento de nuestro reporte regional para América Latina sobre retos y tendencias en innovación, transformación digital y management en equipos jurídicos empresariales. En esta presentación me acompañan mi socio y colega Jorge Garnier, que es el Managing Partner de EY Law para América Latina Sur, basado en Buenos Aires. También está Daniel Acevedo, que es el Senior Manager y líder de nuestra práctica legal en Legal Operations Services, basado en Bogotá. Muchísimas gracias, reitero, a todos los asistentes conectados en este momento y un agradecimiento muy especial a todos los participantes que contribuyeron con la encuesta, en donde recogimos la visión de más de 300 líderes legales empresariales de la región para identificar las preocupaciones más frecuentes en su gestión, en la gestión de sus equipos jurídicos, en sus necesidades día a día, que luego motivaron la elaboración de un reporte donde recogemos de forma cuantitativa los comentarios y damos nuestras soluciones para ayudar a fortalecer la gestión legal en las empresas latinoamericanas. Hoy también contamos con la participación de dos grandes referentes en el ecosistema Christoffersen, que es el Chief Legal Officer en Envio, Argentina, y anterior Head de Legal Operations por más de 10 años en Mercado Libre. Profesionales en Legal Operations de habla hispana, y en esta charla, ahora de su nuevo todo el equipo jurídico, nos contará las mejores prácticas para crear un departamento legal desde cero, usando las mejores herramientas de management legal que usó durante su paso por la plataforma de e-commerce argentina. Y también contamos con la presencia de Juan Manuel Haddad, que es el Regulatory and Competition Affairs Manager en Telefónica Movistar Argentina. Juan Manuel lleva más de 10 años dedicado al ecosistema LegalTech y en su participación nos contará su experiencia creando una de las primeras soluciones de inteligencia artificial en un equipo jurídico en América Latina para la atención automática de preguntas y respuestas frecuentes hacia el equipo legal. La parte más interesante de la historia de Juan Manuel no será necesariamente contarnos de la herramienta, que ya de por sí es tremendamente interesante y útil, pero más importante aún, nos contará cómo logró convencer a la empresa para que aprobara la inversión presupuestal que una herramienta de estas características requiere. Antes de pasar a mostrarles los resultados del estudio y nuestras conclusiones, permítanme cederle la palabra a mi socio Jorge Garnier para que nos cuente por qué estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día cuando hablamos de la transformación del rol del abogado. Jorge, adelante. Gracias, Hernán. Gracias a todos los participantes que hoy nos acompañan y obviamente que para mí también es un placer contar en este evento con Rolf y Juan Manuel, que son dos prestigiosos panelistas y speakers habituales en este tipo de cuestiones que hacen a la innovación jurídica, a la innovación legal que vino para quedarse y donde creo que todos estamos apuntando a mejorar y a crecer. A ver, un poco lo que nosotros vemos, ¿no?
si querés, haciendo un poquito de retrospectiva, ¿no? Desde una perspectiva histórica, nosotros vemos que los equipos legales se podría decir que tuvieron como tres grandes momentos es decir, en el desarrollo y en el papel que han cumplido en la empresa. Inicialmente se podría decir que el abogado interno o el equipo de abogados internos era percibido como un simple administrador de riesgos. Luego se lo trató de identificar como un aliado del negocio que contribuía al cumplimiento de los objetivos estratégicos que eran definidos por los líderes de la organización. Y yo les diría que desde hace poquito más de un año, casi 2 años, quizás merced a la pandemia, pero por ahí con algún dejo un poquito de algunos meses anteriores, eh, estamos percibiendo al abogado interno como una suerte de coarquitecto del negocio, en donde no solamente contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos, sino que participan del diseño de los mismos. Y hacia eso está tendiendo, si quieren, la función del abogado interno. Adicionalmente a esta evolución, se podría decir, desde finales del año 2008, un poco con la crisis financiera de las hipotecas, los equipos legales empresariales se podría decir que asumieron un rol adicional, y es el de ser administradores del negocio y más precisamente o más exactamente administradores de la función legal. De esta manera vemos que desde hace poco más de 12 años se ha empezado a exigir que los equipos legales no solamente tengan que brindar asesoría jurídica de alto valor agregado, que es lo que siempre te van a demandar internamente, e incluso a quienes ejercemos la profesión desde afuera también, sino que se va a buscar que el abogado, que la función legal, sea eficiente y efectiva en el uso de los recursos que tiene a su disposición. Y esto, ojo, acá me parece que es clave aclararlo, ¿no? Aplica al abogado interno y al abogado que prestamos servicios desde afuera, ¿no? Desde una organización legal externa. Las conversaciones sobre un equipo legal más eficiente, vemos entonces que cada día van tomando mayor relevancia, ¿no? Y nosotros pusimos como dato este año 2008, en donde vimos que desde 2008 para acá, el gasto en materia legal ha sido uno de los factores que ha tenido mayor crecimiento en forma comparativa con respecto a la inflación acumulada y con respecto también a otros costos de la empresa, otras áreas de la empresa. Esto obviamente va generando datos y va generando que, bueno, los CEOs y los CFOs empiecen a poner la mirada en el desempeño operacional que tienen los equipos jurídicos de una empresa. Y este es sin duda un hallazgo que se pudo evidenciar con bastante claridad en este estudio que Hernán mencionó, en esta encuesta que Hernán mencionó, que desde EY Law a nivel global y junto con Harvard Law School, precisamente con el Center on the Legal Profession, acá en este estudio se exploró todo lo que tiene que ver con las tendencias de innovación y de transformación digital en las áreas legales en más de 22 países alrededor del mundo. Y es por esta razón que nosotros vemos que hoy, al igual que lo que pasaba en 2008, los equipos legales se están enfrentando día a día a ese reto de tener que transformarse, donde no tenés otra alternativa. Pero esa transformación tiene que ser una transformación ágil, una transformación que acompañe al cumplimiento de los objetivos estratégicos de las empresas. Y es hoy
más aún quizás desde que comenzó la pandemia, en donde esto ha quedado de evidencia, es decir, ha quedado en evidencia que los equipos legales tienen que ir al ritmo de la organización, tienen que evolucionar al ritmo que la organización pide evolucionar. Porque de lo contrario, ese jugador que es el abogado, que pretende ser coarquitecto de los objetivos estratégicos, no lo va a poder lograr. Me parece que ahí está por ahí uno de los principales retos, ¿no? Es decir, esto de que el equipo legal debe evolucionar para ir al mismo ritmo que las propias organizaciones. Creo que un poco en esto yo resumo lo que hemos nosotros percibido a partir de este estudio, de esta encuesta que junto con Harvard, desde EY Law hemos compilado, hemos preparado. Muchísimas gracias, Jorge. Y es que yo creo que tocas un aspecto eh, fundamental que además se ratifica de alguna manera o se valida no solo con el estudio que hizo Harvard, sino también con la encuesta que hicimos a nivel de Latinoamérica. Y muchos compartirán conmigo esta visión de que a veces los departamentos legales estamos viendo cómo otras áreas del negocio están en constante evolución, en constante transformación. Se espera de nosotros que respondamos como abogados a esas, precisamente, a esas transformaciones con las velocidades que están ocurriendo en otras partes y somos los últimos en el proceso, ¿verdad? En el proceso de transformación. Y claramente el segundo elemento que va a quedar denotado con el estudio, lo vamos a ver, es el impacto que está teniendo la tecnología en esa tendencia, ¿verdad? De eficientizar, de agregar seguridad, velocidad, de hacer mucho más con menos, que es parte de las demandas que están teniendo los departamentos legales y, como apuntaba Jorge, también los proveedores externos. Y entonces es justamente por esa visión de transformación de operaciones en que nosotros como EY Law a nivel global le hemos apostado por contar con equipos especializados en innovación, tecnología y management para lo legal, tanto para mejorar nuestro offering de Legal Advisory Services, que es digamos, la práctica tradicional de servicios legales, como para apoyar a nuestros clientes en sus iniciativas de transformación digital. Estos nuevos equipos de trabajo es lo que en EY llamamos como Legal Operations Services, que lidera Daniel en América Latina. A quien le cedo a continuación la palabra para que nos cuente sobre los resultados del estudio que nos trae hoy a este evento y especialmente nuestra visión y recomendaciones para impulsar la transformación digital de los equipos jurídicos latinoamericanos. Así que, Daniel, te cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Hernán, por la introducción. Muchísimas gracias a Jorge también por esa amable introducción de hace un momento. A Rodolfo y a Juan Manuel, pues, por acompañarnos, por supuesto, en el evento también de esta tarde. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento y que, sobre todo, participaron en la construcción de ese estudio. Realmente, como se los he hecho saber por diferentes correos electrónicos, ese estudio no hubiera sido posible sin la participación de ustedes, en donde lo que hemos buscado es recopilar de alguna forma todas las tendencias, todas las preocupaciones, esos puntos esenciales cuando hablamos de qué es lo que debería hacer o en qué se debería enfocar la función legal y empresarial. Ese reporte pues ya es el tercero que sacamos el año pasado, un poco más focalizado en algunas jurisdicciones. Este año pues ya un reporte con unos hallazgos regionales mucho más completos desde México hasta Argentina, lo cual nos confirma algo que ya sabíamos o que ya intuíamos, y era que nosotros en América Latina tenemos un comportamiento bastante similar en los diferentes países, salvo algunas pequeñas, digamos, diferencias
pero en términos generales, lo que construimos en Colombia o en Chile o en Argentina o en México o en Centroamérica para algún proyecto es perfectamente usable o aplicable en algún contexto de algún otro país. Con esto, pues vamos directamente a los resultados de este reporte que hemos construido para todos ustedes, que en un momento un poco más adelante además les pasaremos el link tanto por el chat como se los mostraremos en pantalla para que puedan descargar directamente la información. Si hay 4 puntos esenciales en los que nos quisiéramos enfocar y que resumen todo lo que hemos encontrado en el reporte para este año, son estos que ven acá en pantalla. Nosotros como equipos jurídicos empresariales estamos atravesando por un momento, les diría que único en la historia, digamos, de la función legal, en la medida que estamos empezando a tener lo que sucedió en otras áreas organizacionales hace unos cuantos años y es una relevancia especial para el negocio. Luego, entonces, ahora es el momento de mostrar el valor de la innovación legal para las organizaciones. Esto lo vivió el área de marketing de las empresas en los años 80, cuando empezaron con las implementaciones de plataformas y modelos de gestión de clientes, los famosos CRMs. Nosotros estamos atravesando ahorita por ese momento. Cuando digo nosotros, son especialmente los equipos jurídicos empresariales. Ya van a ver ahorita a qué me refiero con demostrar ese valor para el negocio, que en pocas palabras es la innovación por innovación, el cambio por el cambio o la tecnología por la tecnología. Ya esa discusión creo que pasó desde hace un par de años y más aún con la entrada de la pandemia, en la medida que ha estresado a las empresas, muy similar a lo que ocurrió con la crisis financiera del año 2008, en la utilización de los recursos. Luego, cuando tú tienes recursos limitados, pues vas a ser muy cauteloso en el gasto. No es que no vayas a gastar, que es interesante que encontramos en este estudio, cuando tuvimos las conversaciones un poco más uno a uno con algunos participantes, que las empresas sí que tienen presupuestos de inversión, pero hay que justificar el por qué se hace esas inversiones y qué valor le estamos aportando al negocio. Y eso mismo le está sucediendo ahorita al área legal, lo cual es una noticia bastante alentadora, bastante buena. Segundo hallazgo importante, para impulsar todo eso que les acabo de comentar, si hay algo que en el cortisísimo plazo va a ayudarnos a comenzar es definir claramente roles y responsabilidades dentro del equipo y ojalá alinear incentivos para que la innovación se materialice. Ya, digamos, las discusiones en las que tú tratabas de mejorar las cosas que tú hacías en tu día a día, pero entre comillas, en tus tiempos libres, digamos, es decir, tratar de hacer esto cuando vas a tener algo de carga liberada porque ya terminaste con tus ocupaciones del día a día, eso no ocurre, ¿no? Definitivamente, y menos ahora en un cambio, en un nuevo contexto, en una nueva realidad en la que nos estamos enfrentando, en donde en la gran mayoría de las veces estamos en la virtualidad y los roles están muy combinados, ¿no? Es decir, estás en tu rol trabajando, pero al mismo tiempo estás en tu casa, luego entonces perfectamente puede sonar tu puerta, digamos, el timbre para recibir un pedido. Luego, tiempo libre, digamos, en estricto sentido, no es que ocurra mucho. Dicho eso, pensar que la innovación es algo que vamos a hacer, pero cuando terminemos el otro trabajo, va a ser algo difícil, ¿no? Dicho eso, si alineamos los incentivos, es decir, si tenemos premios, por llamarlo de alguna manera, o metas claras para incentivar justamente esos proyectos de innovación, sean o no sean tecnológicos, ahí vamos a generar un impacto importante en el cortísimo plazo para impulsar justamente estas conversaciones. 3 y 4, muy alineados a lo anterior, trabajar con otras áreas de la empresa que quizás ya han experimentado este tipo de cambios en otras épocas y de forma acelerada en su momento, como lo estaba mencionando ahorita, un equipo de marketing, por ejemplo, en donde además, si trabajamos en conjunto, vamos a encontrar datos que nos van a permitir apalancar los proyectos que estamos desarrollando. Ya eso se los voy a mencionar con un poco más de detalle. Y, por supuesto, identificar y apalancarnos en las herramientas existentes que ya tenemos en la organización. Como les estaba contando ahorita, los presupuestos existen, pero están ajustados. Dicho eso,
si las empresas ya cuentan con herramientas, lo que tenemos que empezar a hacer como equipo jurídico es sacarle ventaja a ese tipo de soluciones a efectos de impulsar nuestras conversaciones. No nos podemos quedar estancados simplemente porque no nos aprueban eventualmente un presupuesto de gastos para hacer una inversión en una solución. Tenemos que encontrar de alguna forma la manera de comenzar los proyectos, así sea las primeras fases, justamente para que luego podamos justificar una inversión superior, ¿no? Esos son los 4 hallazgos principales que puedo mencionar de todo el estudio. Una vez más, la información completa ya la van a encontrar en el link que les compartiremos a continuación. Entrando con un poquito más de detalle en diferentes aspectos que nos llamaron la atención del estudio, confirmamos otra idea que teníamos cuando comenzamos a hacer este tipo de análisis desde hace ya algunos años, y es que los equipos jurídicos latinoamericanos siguen siendo equipos de especialistas. Es decir, la gran mayoría de las veces son equipos que no pasan de los 10 abogados. De hecho, si lo notan, el 80% aproximadamente de los equipos se encuentran entre 5 y 20 abogados, donde una muy buena parte tiene menos incluso de 5 abogados. Es decir, son equipos muy chicos, donde usualmente los abogados que participan en estos departamentos, en estas áreas, son abogados especialistas de mucha profundidad en sus áreas de trabajo, ¿no? Lo cual hace total sentido a efecto de que puedan ejecutar su trabajo en el día a día, pero lo que hemos encontrado también es que en razón a esa ultra especialización se pierde un poco esa flexibilidad para adquirir nuevas habilidades que les puedan ayudar a complementar ese trabajo en el día a día. Voy a mencionar cualquiera simplemente por su practicidad en el día a día. Análisis de datos, por ejemplo, o estadística o probabilidad. Y es entendible, es decir, si tú eventualmente llevas 10 o 15 años trabajando en, voy a colocar un ejemplo cualquiera, en patentes, pues eventualmente vas a preferir especializarte y adquirir todavía más conocimiento para ese trabajo que vas a hacer en el día a día. Luego entonces, cuando te plantean eventualmente la necesidad de adquirir nuevos conocimientos a efectos de impulsar esas tareas, entre comillas, administrativas o tareas del management de la función legal, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Esto es interesante porque entonces significa que la forma de impulsar los cambios posiblemente vamos a encaminarlas de dos maneras. Uno, utilizando tecnología, como lo estaba mencionando Hernán ahora. Si somos equipos pequeños, es bastante improbable que de buenas a primeras, pues entonces ahora el área vaya a tener 10 personas o 15 personas cuando antes éramos 3, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces para impulsar esos proyectos de mejora en la eficiencia, sobre todo, utilizando la tecnología? O dos, empezando a tener, como les estaba comentando ahorita, dentro de mi estructura actual, responsabilidades definidas que antes no tenía, pero incentivándolas a efectos de que la innovación se pueda materializar. En línea con esto, nos encontramos que en términos generales, la gran mayoría nos indicó que no van a tener cambios sustanciales en sus presupuestos. Es decir, incluso desde el año 2019 los presupuestos han venido bastante estáticos en los diferentes equipos, pero no todas las áreas que entrevistamos, de hecho les diría que la gran minoría son las que tienen presupuesto, ¿no? La gran mayoría de las áreas encuestadas no cuentan con presupuestos definidos a efecto de que puedan impulsar este tipo de ejercicios o en general ejercicios de estructuración de presupuestos de los gastos operacionales recurrentes en el día a día. Y eso es un hallazgo interesante porque si la complejidad de los negocios sigue como va, que no es poca, es decir, la complejidad de los negocios cada vez va creciendo más y más, ¿cómo vamos a hacer para responder a esa complejidad creciente si el área legal tiene recursos limitados para atender la operación? Como le estaba contando ahorita, la respuesta a efectos de poder dar, por lo menos en las primeras de cambio, una solución a cómo hacer más, si bien de pronto no con menos, porque no estoy perdiendo presupuesto, no estoy perdiendo equipo de trabajo, sí hacer más con lo que ya tengo hoy en día. La tecnología va a ser la salida, pero no necesariamente en las conversaciones o en las cosas que nos imaginamos. Ya voy para allá. Miren que en la encuesta identificamos que menos del 20% de las
uno de cada tres, perdón, de cada equipo encuestado cuenta con presupuesto asignado a tecnología y la gran mayoría de los equipos trabajan solamente con Word, PowerPoint e Internet, es decir, con el navegador para poder acceder eventualmente a repositorios de jurisprudencia o a doctrina y ya está. Y en ese orden de ideas también, menos del 20% de las áreas legales en América Latina usan soluciones tecnológicas pensadas para la automatización de tareas. Si tú como equipo no tienes la posibilidad de pensar en el corto plazo, en tener más abogados que contribuyan justamente a dar abasto a ese aumento de la demanda en el servicio, digamos, legal interno, sí o sí vas a tener que pensar en soluciones de automatización. Pero es interesante que, pues como lo ven acá en pantalla, menos del 20% están pensando en hacer este tipo de implementaciones. No necesariamente por falta de presupuesto, como les estaba diciendo ahorita, sino más bien porque nos hace falta todavía como equipos jurídicos conectar lo que queremos desarrollar con los beneficios que esto le trae a la organización. Ahí es donde está el verdadero reto, que era lo que les estaba mencionando además como el hallazgo, el gran hallazgo principal del estudio. Ser capaces de demostrarle ese valor de la innovación legal a la organización a efectos de que se agilice de alguna manera esa toma de decisión de inversión en proyectos. Y eso es interesante porque con la gran mayoría de equipos con los que conversamos, muchos sí que están conscientes del valor que les puede llegar a traer la tecnología en el trabajo del día a día. Entonces, no es un tema de presupuesto, no es un tema incluso de desconocimiento de herramientas que podemos implementar. Con varias personas que conversamos, muchos mencionaron, mira, yo la verdad es que sí me beneficiaría un montón de una solución de automatización de contratos, por ejemplo. Fue uno de los comentarios más recurrentes, son las tecnologías más valoradas en las conversaciones que tuvimos, pero no se están viendo implementaciones. Es decir, hay una desconexión importante entre la intención y la ejecución. También salieron hallazgos bien interesantes de esas conversaciones, que es lo que están viendo aquí en pantalla, que puedo decirlo así, pero no quiero que me malinterpreten. Son las tecnologías menos valoradas por los equipos jurídicos. Inteligencia artificial, blockchain y smart contracts, y varias personas con las que conversamos, que les preguntamos qué opinaban acerca de la Web3 y los metaversos y qué valor le veían a este tipo de tecnologías para los equipos jurídicos, pues como se podrán imaginar, varios nos comentaron que ni siquiera están enterados de la conversación acerca de metaversos, Web3 en general. Y esto es interesante, no porque esto no sea útil en general para nosotros como sociedad, sino más bien que desde hace algún tiempo hacia acá, lo que ha estado sucediendo, y francamente creo que es la dirección correcta cuando hablamos de tecnología en el área legal, lo que va sucediendo es que estamos empezando a darle un poco más de foco a herramientas fáciles de implementar, pero que nos pueden llegar a traer mucho valor agregado en el cortísimo plazo, ¿no? Por ejemplo, una herramienta de automatización de contratos. No es que blockchain y smart contracts, o no es que hablar de metaversos no es interesante, por supuesto que lo es, pero encontrarle el valor a ese tipo de tecnologías emergentes para las áreas legales, pues es bastante difícil. No significa que no puedan haber conversaciones, que definitivamente sí que las debería haber para efectos de los diferentes modelos de negocio, en donde se analice el impacto legal que eventualmente podría tener para la organización entrar, por ejemplo, en metaversos. Pero ojo, esa es otra conversación diferente. Acá de lo que nos enfocamos y en lo que nos concentramos es en hablar acerca de cómo le sacamos provecho a ese tipo de tecnologías, no tanto, que es tema de conversación en otros foros, pues cuáles son los impactos legales en este tipo de tecnologías emergentes, que hay un montonal, por supuesto, ¿no? Entonces, una vez más, ¿qué es lo que está sucediendo? Que es interesante que estamos empezando a concentrar las conversaciones en tecnologías relativamente fáciles de implementar, una vez más, por ejemplo, automatización de contratos, y que a la larga nos traen beneficios en el corto plazo de manera mucho más concreta. Todos sabemos que la tecnología es muy importante, pero de nuevo estamos viendo pocos ejercicios de implementación. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es lo que está generando
esa desconexión entre la intención y la ejecución, porque presupuestos parece ser que hay, conocimiento al menos tangencial o por lo menos a alto nivel de diferentes soluciones parece ser que hay, pero de nuevo no estamos viendo implementaciones. Con base en el estudio y con base en las conversaciones que tuvimos, tenemos dos razones principales por las cuales estamos observando esto. La primera, que esto ya se los venía comentando, ausencia de roles claros e incentivos para la innovación a los equipos legales. Notamos de la encuesta que hicimos, y las personas que participaron en el estudio saben exactamente a qué estamos haciendo referencia acá, que cerca del 90% de los encuestados mencionó que no había responsables directos de los ejercicios de innovación. Es decir, no estamos hablando aquí que hay que tener un equipo de innovación completo dentro del equipo jurídico, ¿no? Que eso existe, pero ocurre todavía en muy pocas organizaciones. Pero sí por lo menos tener un rol definido o incluso dentro de los mismos abogados que trabajamos en el día a día, empezar a clarificar esas responsabilidades y una vez más otorgar incentivos para que no quede la sensación de eso es algo que hacemos en los tiempos libres. En los tiempos libres la innovación no se materializa, ¿no? Y mucho menos cuando el incentivo que tienes para el día a día pues va a estar enfocado en que hagas las tareas jurídicas del día a día, ¿no? ¿Con qué ganas, digamos, o con qué motivación vas a sentarte a pensar eventualmente en un proyecto de innovación si no tienes pues incentivos para ello? Entonces, ¿qué está generando esta desconexión entre la intención y la implementación o la ejecución? Uno, la falta de roles y responsabilidades claros. Y dos, más importante aún, esa desalineación entre el equipo jurídico y el negocio. Para que esto quede más claro, voy a colocarles un caso de estudio más para ir cerrando y darle paso a nuestros invitados, con un tema que fue muy recurrente en las consultas hacia nuestros equipos legales en la región entre 2020 y parte del año pasado, 2021. Y eran consultas asociadas a cómo gestionar los contratos, sobre todo cuando tenemos pues un altísimo riesgo de incumplimiento de obligaciones tanto de nuestro lado como del lado de la contraparte. Les diría que fueron innumerables las personas que en nuestros diferentes equipos se acercaron el año 2020, sobre todo a preguntarnos, bueno, EY Law, ¿y ustedes qué opinan acerca de la pandemia como fuerza mayor o caso fortuito para el incumplimiento de obligaciones? Es decir, eventualmente la pandemia nos va a servir como una excusa, un pretexto para el incumplimiento de obligaciones de presentarse. Pues como se podrán imaginar, pues la respuesta es no, ni idea, ¿no? Es decir, no hay suficiente desarrollo ni en la jurisprudencia, ni en la doctrina, y mucho menos en la ley como para poder decir en blanco y negro que la pandemia en efecto pues va a ser una causal de incumplimiento, una causal aceptable, digamos, de incumplimiento de obligaciones. La respuesta ahí era, mira, más bien, ven, analicemos tus contratos y miremos la cláusula de limitación de la responsabilidad que tengas estructurada en esos contratos a efectos pues, de ayudarte a entender cómo la pandemia se configura acá. ¿Te hace sentido? Sí. Muchas empresas le dicen, sí, no, ¿sabes qué? Tienes razón, miremos entonces los contratos. Vale, fenomenal. Y luego preguntamos a continuación, bueno, ¿y en dónde están esos contratos que formalizan esa relación de negocio entre terceros y la empresa? Y era interesantísimo porque aquí muchos empezaban a sudar frío, como decimos acá en Colombia, y era, pues que no sabían realmente dónde estaban los contratos, ¿no? Algunos están en el repositorio físico del equipo jurídico, otros contratos están en el departamento de compras, que eran los contratos con proveedores, y otros tantos en los equipos comerciales y los equipos de ventas. Pero no existían repositorios centralizados de información. Entonces, múltiples fuentes de información dificilísimas de mapear y saber con exactitud en dónde estaban las cosas, falta de comunicación entre todas las áreas para asegurarnos que estamos cumpliendo con las obligaciones que tenemos que cumplir, y pues una nula capacidad de análisis en tiempo real a efectos de si por alguna razón estamos incumpliendo con alguna obligación, pues que podamos anticiparnos a que detonemos algún plan de acción que eventualmente nos lleve a que esa contingencia, digamos, a que ese incumplimiento, esa obligación, pues sea lo menos grave posible, ¿no? ¿Qué sucedió en 2020 y 2021 con esto que empezó a suceder? Muchos equipos entonces empezaron a decir, bueno, listo, está bien, reconocemos que tenemos un problema de gestión de contratos y hay muchas fuentes de información, entonces pues hagamos lo obvio, ¿no?
centralicemos todo en el equipo jurídico, que además así debería ya haber estado de hace años, pero por las razones que sean no lo hemos venido haciendo. Mandémosle todo a jurídico, ¿no? Entonces bombardearon al equipo jurídico con contratos y contratos y contratos, y entonces pues acá el pobre equipo jurídico dice, ¿y ahora qué hago con todo esto? Entonces se centralizaron las fuentes de información, pero pues al jurídico no le queda otra que simplemente armarse un Excel o empezar a armarse un Excel para empezar a tener algo de control. Sin embargo, el problema de la comunicación para asegurarnos que el cumplimiento de las obligaciones sigue ahí presente, y seguimos sin contar con capacidad de análisis en tiempo real para, pues en últimas, detonar esos planes de mitigación de riesgos en caso de necesitarse. Entonces la pregunta acá es sí, mandarle todo jurídico es parte de la solución al problema, pero ¿cómo hacemos realmente para administrar los contratos y sobre todo para monitorear ese cumplimiento de obligaciones? Acá tenemos posibles opciones de respuesta. Creas un Excel en donde se registren todos los contratos, que fue más o menos lo que empezó a suceder y que muchos clientes nos contaban que están, pues, por lo menos empezando a hacer. 2, haces un ejercicio de levantamiento de procesos para empezar a identificar todos los responsables y todas las actividades a efectos de asegurarnos qué es lo que está pasando realmente con los contratos. O 3, sales a buscar y a comprar una herramienta especializadísima de administración de contratos. O 4, todas las anteriores. Acá la respuesta, como se podrá imaginar, es pues todas las anteriores, pero en orden. Y esta es la manera realmente de sacarle partido a la implementación de soluciones tecnológicas, que Juanma sí que nos va a contar de esto con toda su experiencia con Maite un poco más adelante. Porque salir a comprar herramienta de entrada a lo mejor no es lo más inteligente que yo podría hacer. ¿Por qué? Porque si ni siquiera tengo mi Excelito en donde ahí por lo menos sé en dónde están los contratos y más o menos qué es lo que tengo mapeado, pues adivina qué va a suceder. Sales a comprar una herramienta de administración de contratos y vas a empezar a pagar licenciamiento desde el día de mañana y ni siquiera tienes la información mapeada. Entonces te estás gastando licenciamiento cuando perfectamente lo que podría haber ocurrido es que podrías haber organizado la información para que ese licenciamiento sí le sacaras el máximo partido, ¿no? Y además, con esa información empiezas a identificar datos duros que realmente te permitan convencer al negocio acerca de la importancia de este proyecto y conseguir recursos para la ejecución. Entonces, ¿cómo se implementa una solución de administración de contratos? ¿Cómo conectamos realmente esos proyectos de innovación con los objetivos estratégicos de negocio? Empezamos por lo primero, entonces empezamos con esa compilación de contratos y a definir esos procesos de gestión, que esto te va a ayudar a construir el modelo de gestión en la administración de contratos, es decir, empezar a definir esos roles que se llevan a cabo a efectos de poder sacar adelante la nueva capacidad que quieres implementar. Empieza a estructurar tu Excelito como primera base de datos y empieza a identificar esos campos de análisis. Y con todo esto, empiezas con el levantamiento y medición de indicadores para justificar la toma de decisión de la inversión que te permita luego pues implementar la herramienta. Donde de todo esto, lo que más te va a traer valor ahora en el corto plazo va a ser el levantamiento y esa medición de indicadores para justificar la toma de decisión en la inversión. Esta es la manera en la que nosotros realmente podemos conectar la innovación legal con el negocio. Demostrarle al negocio, por ejemplo, métricas como estas, que las levantamos en el estudio que hicimos con Harvard que mencionaba Jorge hace un rato. Cuando tú tienes una plataforma y una capacidad completa de administración de contratos, eres capaz de aumentar en un 9% el valor financiero de los contratos. Es decir, de todo lo que tú tienes en contratos, en cuanto a dinero, aumentar ese valor percibido en un 9% por evitar el pago de multas que usualmente se pagan por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de obligaciones. Cuando tienes una capacidad de contratos bien implementada, aumentas aproximadamente en un 12% la velocidad de conversión de oportunidades de negocio porque puedes generar contratos rápidos. Cuando tienes una capacidad de estas, disminuyes más o menos en un 20% los gastos operacionales del equipo jurídico en la medida que automatizas tareas que antes eran ejecutadas por los abogados y no tenían que estar ejecutando. Una cosa es que yo le diga al negocio: oye, empresa, necesito $100,000 para implementar una herramienta de automatización de contratos porque es que nos están llegando muchos correos y como equipo jurídico nos estamos ahogando
en tantas cosas, lo cual es cierto, pero esa conversación, ese argumento no le habla directamente a la empresa, ¿no? Pero decirle cosas como esta, por ejemplo, ya cambia la conversación. Decirle al negocio que vamos a aumentar en un 10% la oportunidad de la conversión, pues eso sí que va a interesar a la medida que acá ya estás como equipo jurídico participando directamente en la generación de ingresos de la empresa, ¿no? Y a esto es a lo que hacemos referencia con los proyectos de innovación del área legal tienen que conectarse con los objetivos estratégicos del negocio. Este es posiblemente, una vez más, el insight más importante que levantamos del estudio y es el mensaje más importante que les dejamos a ustedes esta tarde. La innovación por la innovación, el cambio por el cambio, la tecnología por la tecnología, esas conversaciones ya pasaron. Necesitamos ahora como equipos jurídicos empezar a apalancar directamente el cumplimiento de esos objetivos organizacionales. Con esto cierro y le doy espacio a Rodolfo para que nos cuente su experiencia estructurando un equipo legal desde cero, llevando las buenas prácticas que desarrolló, de hecho, siendo líder del área de Legal Operations en Mercado Libre por más de 10 años y ahora como Chief Legal Officer de Inview. De nuevo, muchísimas gracias a todos los participantes de este estudio que hicieron posible este reporte en general de este evento y desde ya invitadísimos todos para que nos apoyen con sus respuestas en el estudio que estaremos lanzando este año para sacar una vez más ese reporte de tendencias para el 2023. Rodolfo. Muchas gracias, Daniel. Buenísimo todo lo que venís contando. Creo que ahí está, voy a presentar. A ver si puedo. No sé cómo hacerlo de acá. Segundo. Ahí va. Me están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, primero que nada, un millón de gracias por la invitación. Creo que todos los insights que venía escuchando tanto de Daniel y el resto del equipo están muy certeros y bueno, vengo acá con mis 2 centavos a aportar un poco cómo fueron estos retos y tendencias, ¿sí? Que fui sufriendo o aprovechando a lo largo de mi camino para cómo estructurar esa función de legal desde cero, pero tratando de aprovechar todo lo que vine haciendo en el área de operaciones legales en Mercado Libre. Solo como repasar, la idea es, siento que vamos a tratar de ver cómo impacta Legal Operations en mi día a día actual, cómo fue en el pasado y cómo lo llevo ahora. Quiero contarles un poco, creo que gastar unos minutos de mi tiempo en esto creo que hace sentido. Y después sí contarles en ese escenario qué es Legal Operations, cuál es su función, por qué es importante siquiera pensar en incluirla en un departamento de legales y cuál fue mi experiencia como head de Legal Operations en Mercado Libre. ¿Para qué? Para que después podamos ver cómo volqué toda esa experiencia en mi desafío actual como Chief Legal Officer de Inview. Ahí la idea es mostrarle una pequeña foto de la compañía, cuáles fueron los retos y oportunidades que encontré, un nuevo plan de 90 días que diseñé y construcción del equipo y propuesta de trabajo. Con esos insights pasamos a hablar de qué es Legal Operations. Varios, Dani lo conocen muy bien, pero Legal Operations no es más que una función multidisciplinaria. Creo que el concepto multidisciplinario es fundamental porque concentra muchas capacidades dentro de un único equipo que optimiza la prestación de servicios en un departamento de legales. Algo raro, y creo que Jorge lo decía, que nace con la crisis de 2008, es tratar de ser más eficientes con el tiempo y la energía y los recursos de un departamento de legales corporativo. Entonces, tenemos que, para lograr eso, optimizar todas las tareas que hacemos. Y ahí empezamos a ver cómo combinar varias habilidades entre ellas: planificación estratégica, gestión financiera, gestión de proveedores, gestión de tecnología y análisis de datos. Que posiblemente todos los departamentos de menos de 5, más de 5
de 150 hagan estas cuestiones en más o menos profundidad y con más o menos profesionalismo, pero al final del día lo hacemos porque tenemos que gestionar proveedores, porque más o menos tenemos tecnología que utilizar, porque generamos datos y si los pudiésemos analizar, y seguramente lo hacemos, hay que ver cómo lo estamos haciendo, porque tenemos un presupuesto que gestionar, y porque idealmente hay un Chief Legal Officer, un General Counsel, alguien, un director que planifica estratégicamente ese departamento. Y esa planificación, como decía Dani, el mundo ideal es que esté alineada con lo que quiere la compañía, porque si uno no planifica alineado con lo que quiere la compañía, posiblemente los objetivos nunca vayan a cumplirse. Más que un socio y un aliado o un coarquitecto de la compañía, vamos a estar siendo un palo en la rueda, que estamos diciendo que esto no se puede, esto se puede, vamos a estar diciendo, somos el policía que te deja o no te deja hacer las cosas. Ahora, ¿cómo lo veo yo a Legal Operations? También es basado en una triple cuestión, una triple ecosistema, donde tienen que convivir tres grandes patas, ¿sí? Las personas, nuestros equipos, que van a ser quienes van a utilizar las soluciones de innovación, las tecnologías, los procesos, todo lo que nosotros diseñemos a los fines de optimizar el tiempo de nuestros abogados, tenemos que tener las personas siempre presentes. Va a estar los procesos, como decía al final, porque los procesos van a ser que aquellos que nos ayuden a entender cuál es la problemática, dónde están los cuellos de botella, dónde hay procesos ineficientes. Entonces, si nos olvidamos de los procesos, posiblemente diseñemos procesos ineficientes y eso potencia aún más el problema. Si nos olvidamos de las personas y diseñamos buenos procesos y elegimos buena tecnología, las personas posiblemente no la quieren utilizar. Y tenemos que, como decía Dani, no tenemos que ir directamente a la tecnología, como veíamos recién, porque la verdad es que si uno va directamente a la tecnología genera un costo mucho más grande, porque probablemente difícil, ¿no? Pero puede haber compañías que no tienen un problema de presupuesto, y ahí entonces no es cuestión de ir a conseguir presupuesto, explicar por qué, sino más bien me levanto hoy y creo que esta tecnología lo va a resolver, y ha pasado muchas veces que grandes los errores que se han cometido es ir a la tecnología primero, y entender que ni siquiera teníamos el diseñado el proceso, o los procesos que queríamos implementar estaban mal diseñados, las personas no estuvieron involucradas, y por ende las tecnologías nunca fueron a funcionar. Hemos gastado muchísimo dinero, no solo por eso, sino porque el ecosistema legal que hoy tenemos en tecnologías es inmenso. Entonces, si vamos primero ahí, primero corremos mucho riesgo de elegir una tecnología, una solución que no calce muy bien con lo que nosotros necesitamos porque no hemos entendido muy bien el problema. Dos, no hemos encontrado una tecnología posiblemente que hable con el resto de las tecnologías que utiliza la compañía que ya tiene, porque seguramente vamos a tener que integrarla y van a tener que comunicarse con, aunque sea lo más simple que tengamos, si usamos Word o si usamos Google Suite. Entonces, si no pensamos antes, no hacemos ese análisis preliminar, en cuanto yo tengo que elegir mi proveedor de solución tecnológica que quiera resolver un problema, no involucrar a las personas, sino diseñar procesos, me voy a encontrar con estos problemas que la IA resolver. Entonces, ¿cuál es la función principal de vuelta? Optimizar el trabajo de los abogados para que puedan dar un servicio de calidad a sus clientes internos. ¿Y en dónde se ubica ese área de operaciones legales? En el medio para poder dar servicio dentro del departamento jurídico a las distintas áreas de las compañías. Entonces, me relaciono con resolución de disputas, con los contratos, con la gestión corporativa, de las sociedades, de fusiones y adquisiciones, propiedad intelectual, asuntos públicos, datos personales. Cualquier área que tenga un área en departamento de legales, el área de operaciones legales debería dar servicio para encontrar ineficiencias y para hacer que su trabajo sea más eficiente y más óptimo, y que se dedican a ser abogados o lo que tengan que ser, y no desperdiciar el tiempo en tan valioso que para el cual fueron contratados. Dicho todo esto, contándoles un poco la experiencia que tuve en Mercado Libre, lo que quise decir antes es, esto es operaciones legales, más o menos palabras. Ahora, cuando entré en Mercado Libre y empecé a liderar el equipo de Legal Operations, lo que hicimos fue planificar, ¿sí? Entramos con un área que yo venía ejecutando operaciones hace varios años atrás,
lo encontramos en un área que tenía muchas personas que hacían muchas cosas al mismo tiempo, pero nadie enfocaba el 100% en esto. Entonces tuvimos que armar equipo y planificar y mapear. ¿Qué fue eso? Busquemos todas las iniciativas que teníamos dando vueltas, aun cuando no había equipo de operaciones legales formalmente constituidos. Claramente todos hacemos operaciones legales en algún momento. Entonces agarrar todas esas ideas que en algún momento llegaron al final, hay que revisar si funcionaron, se quedaron a la mitad, hay que ver si tienen sentido seguir empujándolas. Pongámosla, como decía Dani recién, en un spreadsheet, porque eso es el primer paso que uno tiene que dar para tener una visibilidad de todo lo que tiene en la bandeja. Una vez que hicimos eso, y literal lo pusimos en un spreadsheet, nos dio como casi 200, 300 iniciativas que tenías identificadas, algunas en funcionamiento, otras para seguir, otras para hacerlo más adelante, otras para mejorar porque no estaba funcionando bien, y otras para descartar. Después de eso, como área de operaciones, uno tiene que medir, tiene que diseñar las herramientas, porque no existían en ese momento, para poder medir y demostrar que lo que nosotros planificamos y dijimos esto que iba a dar a determinado beneficio, efectivamente lo está dando. No porque tengamos que dar resultados inmediatamente, o sí, pero principalmente para ver qué iniciativa funciona y qué iniciativa no. Entonces, si yo tengo la posibilidad de analizar esos datos, mostrarlos en un lugar visualmente correcto y reportarlos, puedo entender cuáles de mis proyectos deberían estar avanzados o no están avanzando, cuáles de mis proyectos están generando los beneficios que deberían estar generando y no lo están generando, o en el mejor de los casos demostrar que lo que dijimos está siendo bien y la inversión realizada tuvo su razón de ser. Y después de eso, empezar a ejecutar todo lo que mapeamos, todo lo que empezamos a ejecutar y según lo planificado. En cuanto a la estructura, para cuando yo me fui, la estructura que habíamos diseñado fue esta, ¿sí? Básicamente lo que hicimos fue, al inicio, cuando arrancamos, éramos un equipo que tenía algunos pocos especialistas, pero teníamos a gente analista de datos, gente especialista en procesos, gente especialista en gestión de proyectos, gente especialista en cuestión de finanzas, pero no teníamos gente, un equipo realmente estructurado. Un poco hacíamos de todo esto. Entonces, la propuesta final de un departamento de legales, de un departamento de legal operations, fue verticalizar el departamento. Y esto es, en base a distintos modelos que existen hoy, mostrarle cuáles son las verticales que el departamento se tiene que especializar. Entonces diseñamos un departamento específico con gente especialista en gestión de proyectos, gente especialista en planificación estratégica, gente especialista después en otra vertical de análisis de datos, gente especialista en educación, gestión de conocimiento, para toda el área de comunicación, gente especialista en cuestiones de tecnología, que hable el mismo idioma que nuestros ingenieros, gente especialista en gestión de las finanzas y la gestión de los proveedores, y finalmente un área de operaciones, porque teníamos mucha carga operativa que asumíamos nosotros. Cuando uno encuentra esto es porque ve que el área de legales tiene mucha carga operativa y un área de operaciones tiene que ser el líder de llevar eso. Todo ello llevado a nivel regional, a nivel de TAM y trabajando en un solo equipo, que fue lo que le propusimos al Mercado Libre. Funcionó muy bien, pero en el 2020, fin de 2021 me voy dejando esta estructura, que a mí Mercado Libre funcionó muy bien y a mí me permitió, como lo ven ahí, poder interactuar en muchas áreas donde típicamente un General Counsel interactúa. ¿Sí? Finanzas, resolución de disputas, interactúa con todos los jefes de estos y terminaba aprendiendo y empezando a entender cómo gestionar todo eso. ¿Cuál fue el desafío cuando entré a InView y cómo traté de llevar toda esa gran práctica, ese conocimiento que les mostré recién? Bueno, primero una pequeña imagen de lo que es InView hoy. InView es para aquellos que están en el resto de Latinoamérica, es una empresa, una startup argentina que está dentro del rubro de la fintech. Fintech tiene un gran rubro que es los bancos digitales, las billeteras digitales. InView se coloca dentro de un pequeño rubro que es las Investec, ¿sí? las áreas de mercado de capitales. Cómo eficientizar las inversiones de los inversores, de las personas que quieren invertir.
Lo que es su objetivo, y después lo vamos a ver un poco más en profundidad, es convertirse en el one-stop shop destination de las inversiones, es decir, generar un marketplace de inversiones donde cualquiera pueda ir a colocar su renta que le sobra y ponerla en el mercado de capitales, ponerla en las criptomonedas, ponerlas en el real estate, en los artes, en donde uno crea que haya una oportunidad de inversión. La intención es tener esa portfolio de inversiones. Con una expansión regional, y yo vengo a liderar en los equipos de Legal, Compliance y AML. Con un equipo de 9 personas, por lo cual me ubico dentro del 80% que mencionaba recién Daniel, de esos departamentos jurídicos que tienen entre 5 y 20 personas, 20 abogados. Pero no solo es un departamento de legales que tiene abogados, sino es un departamento que también coincide con lo que mencionaba en el reporte, que es multidisciplinario. Hay abogados, hay especialistas en administración de empresas, hay contadores, porque necesitan esos skills de generación de procesos, entendimiento de las regulaciones, entendimiento de los cumplimientos normativos en cuanto al mercado de capitales. Con esto, los retos y oportunidades con los que me encontré al momento de desembarcar en InView fueron: encontré un equipo desordenado, sin estructuras claras y sin un plan estratégico como norte a seguir. Esto es, muchos haciendo cosas que no le correspondían, no tenían responsabilidades claras, no tenían marcadas las delimitaciones y tampoco demostraban como referentes de determinada especialidad. Entonces, no solo internamente por eso estaban desordenados, sino que de cara a esto, lo que genera que de cara al resto de las áreas, no sabían a quién contactar. Sí, después tenían una mentalidad, lo que yo llamo de abogado. No es que la mentalidad de abogado esté mal, sino que cuando la mentalidad de abogado frena el negocio y no ayuda a que el crecimiento acompañe el crecimiento, es una mentalidad que es la que busco no tener. ¿Por qué? Porque trato de, como hablaba en un momento, la propuesta es tener una mentalidad de coarquitecto, como hacía Jorge hace un rato, también de socio del negocio, como venimos viendo en este momento. Tratando de asesorar para ver cómo encontrar la forma para que en un mercado súper regulado, como lo es el mercado de capitales, encontrar la forma para que el negocio ocurra cuando una propuesta como la nuestra, que viene a ser disruptiva, la legislación muchas veces no nos acompaña. En mi pasado nos pasó muchas veces que, estando en Mercado Libre, nos encontramos con que la legislación pensada para el retail o para los bancos no nos aplicaba. Por ende, teníamos que empezar a encontrar las formas para que eso ocurra dentro de un marco regulatorio que da lo mejor parado posible. Y teníamos muchos procesos manuales, repetitivos y de poco valor agregado, ¿no? Entonces, las grandes oportunidades que encontraba era, tengo una hoja en blanco para empezar a diseñar un equipo que busque esos cambios que yo quiero hacer, un equipo muy motivado y muy comprometidos con el proyecto de InView, y muy buenos skills profesionales. Es decir, tenía un buen equipo. Entonces, eso era fundamental. Con eso, lo que empecé fue a diseñar un nuevo plan de 90 días, ¿sí? Y recuerden, yo entro en diciembre de 2021 y ahora estamos ya en marzo. Lo que empecé a hacer es conocer y generar las relaciones, ¿sí? En los primeros 30 días, lo que intenté fue conocer a la compañía, a mi equipo y a los principales stakeholders. Creo que es el paso número uno que uno le tiene que dedicar el tiempo suficiente para entender en dónde estoy parado. ¿Sí? Estoy cayendo en una empresa nueva, vengo con un montón de recorrido, pero tengo gente nueva que me tengo que interactuar, la tengo que conocer los sistemas internos, los funcionamientos, los procesos, la cultura de esta una compañía. Tomarse el tiempo para hacer eso es clave. Eso fue lo que hice. En el segundo set de 30 días lo que hice es, bueno, ya conozco a mi equipo, al leadership, y es momento de empezar y qué es lo que espera, planifiquemos cuál es la estructura de equipo y cómo quiero que ese equipo trabaje. Y si al final de este plan de 90 días empezamos a mostrar resultados. Ahora, en esta primera etapa de los primeros 30 días, lo que para mí fue clave fue tender los puentes que me ayudaran a entender el funcionamiento de la compañía. Muchas veces uno puede leer los manuales, puede leer los procesos, puede utilizar los sistemas, pero no va a conocer a la compañía en sí. No va a atender esos puentes con los cuales tienen que interactuar, no va a tener gente de producto, de marketing, de operaciones al lado de cada uno, porque no generó esas relaciones interpersonales, sobre todo la complejidad de
en la pandemia hace que tengamos que ponerle mucho más energía a esta cuestión, y tener esas relaciones ayuda muchísimo, no a entender a lo que está escrito, a entender lo que está por detrás, ¿sí? A lo que ocurre por detrás en el día a día. Y lo que fue clave también es evitar tomar decisiones apresuradas que hubiesen perjudicado mi credibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es, uno entra con mucho, como cambio de técnico en el fútbol, el que le gusta el fútbol probablemente entiende, es cambio de técnico, hay mucha esperanza. Pero si uno empieza a tomar decisiones sin conocer el equipo, sin saber lo que se espera, sin tener una planificación correcta, probablemente tome decisiones apresuradas y equivocadas, que lo que peor va a ocurrir es que esa va a generar, va a perjudicar la credibilidad de uno, ¿sí? Entonces, no tomar decisiones apresuradas en los primeros 30, 60 y N cantidad de días es muy importante. También fue muy importante comunicar adecuadamente cuando tuve la estructura de equipo que quería, a mi propio equipo, porque habían cambios que iban a ocurrir, y al propio leadership también, porque es quien también es bueno que valide un plan que uno está proponiendo. Y fue muy importante entender que las recetas que yo había aplicado en el pasado no necesariamente iban a servirme. Es decir, yo venía de, mi background, si quieren, es litigios, ¿sí? Y automatización y eficientización a través de operaciones legales. Todo eso, en la gestión de un nuevo departamento en los primeros 90 días, no necesariamente es lo que yo tengo que aplicar apenas yo. No puedo ver proceso ineficiente, automatización. Ver que no tenemos sistemas y ir a buscar el sistema. Es como, no necesariamente es lo que yo necesito hacer en los primeros 90 días. Eventualmente llegaremos allá, pero como decía Daniel recién, necesitamos planificar, entender la problemática, ver qué información tenemos y después recién ahí empezar a buscar las eficiencias. Y después sí, en la parte de ejecución, empezamos a mostrar resultados que generan impacto a la organización, y lo importante fue entender que yo no tenía que romper todo lo que había construido. Es decir, en el tiempo que la compañía estaba viva, las cosas se hicieron, y no necesariamente se hicieron mal. No uno que viene nuevo tiene que decir y romper todo, porque también no está bien. Entonces, con todo el tiempo que nos tomamos para planificar y conocer, es importante también entender que podemos construir sobre algo que ya existe. No tenemos que reinventar la rueda, algo que muchas veces hemos hablado con Juan Manuel. Entonces, ese no reinventar la rueda es muy importante, porque también genera muchas frustraciones. Si uno llega y rompe todo, no tiene mucho sentido, porque por ahí funcionaba. Por ahí se puede ajustar o revisar. ¿Cuál fue mi propuesta del equipo? ¿Sí? Recordamos cuál es la misión de InView, que es un poco mi norte hacia donde yo tengo que llevar a mi equipo, es convertir a InView en ese one-stop shop destination de las inversiones para millones de inversores en Latinoamérica. ¿Sí? Queremos ser eso. Ese es nuestro norte, nuestra causa justa, como lo define Simon Sinek. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Se llama Business Enablers, ¿sí? Esta es mi gran propuesta, ¿sí? Tener que el equipo de Legal, Compliance y AML estar aliados a las áreas de negocio de la compañía en busca de crecimiento. Todos somos socios de la compañía, todos somos de una manera socios del negocio para poder, aportando ideas creativas, ágiles y disruptivas. ¿Por qué? Porque tenemos un marco regulatorio que a veces nos encorseta en una cuestión, y que nosotros venimos a proponer una idea disruptiva. Pero cómo de esa manera, pensando fuera de la caja, podemos ofrecer soluciones innovadoras para que el negocio ocurra, ¿sí? Y la verdad parece bastante sencillo cuando uno lo escucha y es muy evidente, pero muchas veces sus propios equipos probablemente se den cuenta, o en el pasado, y me pasó en Mercado Libre también, que legales es el palo en una rueda. Si a legales le sumas compliance, y si a legales le sumas AML, a que un palo en la rueda es un poste de luz que le cruzaron adelante del auto. Entonces, es muy difícil convertir a estos equipos en socios del negocio. Pero la verdad es esa es la propuesta, y creo que firmemente que es lo que tenemos que hacer. Entonces, con eso, ¿cuál fue la construcción del equipo que teníamos? Claramente, si yo tengo a mi cargo Legal, Compliance y AML, todo el mundo dirá, che, no descubrís la pólvora. Separar a los equipos por estas áreas es muy correcto, porque lo cierto es que cuando yo entro, como decía recién, tenía un equipo que era un nudo, una galleta llena de nudos, un hilo lleno de nudos. Entonces, lo que primero se hicieron fue separar a los equipos.
poner referentes por cada área, pero también construyendo las paredes que dividan cada una de las áreas, pero construyendo los puentes que tienen que tener, las interconexiones que cada una de las áreas tiene que tener para que no sean silos, no trabajen en silos, porque legal está muy relacionado con compliance muy relacionado a AML, y los tres tienen que trabajar como un solo equipo. Ahora, lo que queríamos llevar es, más no es mejor, ¿sí? Convertirse en un área que, en lugar de tirar personas al problema, quería que se convierta en un área que aplique procesos y tecnología. Básicamente acá les voy a contar cuáles son las competencias del modelo de operaciones legales fui tratando de inculcar en mi equipo. Entonces, la premisa es, ¿necesito más gente? No, no necesitamos más gente. Entendamos el problema, entendamos el proceso y veamos cómo podemos eficientizar el proceso y cómo podemos aplicar tecnología a estas rutinas diarias que tenemos que resolver. Diseñar una cultura de gestión de conocimiento y gobernanza de la información para evitar ineficiencias. Acá es muy importante cuando uno llega a un departamento entender, como decía Dani recién, la información está diseminada por todos lados, ¿sí? Entonces, que no haya gobernanza en esa información y que muchas veces tenemos que tomar la posta y llevar eso hacia adelante, es clave porque al ser un área de generadora de información, tenemos que tener esa gobernanza, tenemos que tener gestión del conocimiento. Y si no lo tenemos, generamos ineficiencias. ¿Por qué? Porque si vamos a convertirnos en una empresa regional y no podemos tener información compartida entre los distintos países, ahí vamos a generar muchísimas ineficiencias porque la información que yo puedo aprovechar y compartirse a otro abogado que está en otra punta del continente no le va a servir. Entonces, gestión del conocimiento era uno de los principales pilares que también me importaba motivar en el equipo. Después, utilizar a los servicios alternativos de servicios legales, proveer servicios legales alternativos. Es decir, estaba como muy metido en la cultura de mi equipo vamos a contratar un estudio jurídico. Está bien, por ahí lo tenemos que contratar, pero no descartemos que muchas de las cuestiones que las podemos resolver con los ALSPs. Entonces, optimizar el tiempo de los recursos internos mediante la tercerización de tareas con los abogados internos, que los abogados internos no aportan valor, también lo tenemos que tener presente. No podemos estar haciendo tareas, y en esto que decía Daniel, creo que primero, en un proceso de automatización, uno tiene que la tarea esté internalizada. Como primer paso es al menos externalizarla. ¿Para qué? Para ganar el tiempo, pues si no, no tengo ancho de banda para hacerlo. La externalizo con un LSP que es más barato. Una vez externalizada, puedo recién después ahí empezar una automatización. Pero tengo que gestionar mis proveedores y tengo que conseguir acuerdos lo más eficientemente posibles. Y no todo tiene que ir a los estudios de derecho. Tendrán que ir a aquellas cuestiones más eficientes, más especializadas que los departamentos jurídicos necesitan de ellos. Y por último, planificación estratégica, ¿sí? Identificación de responsabilidades claras y concretas de largo plazo, junto con objetivos anuales claros, precisos y medibles que sean business enablers. Entonces, estas competencias que yo pongo acá a la derecha, para mí son las competencias claves que yo fui identificando al momento de construir el equipo. ¿Sí? Separarlos por sus especialidades, esto es verticalizar el equipo, permitirles que crezcan cada uno y validar esa estructura con ellos, tender los puentes que haya que tender, pero también tender las paredes que dividen a cada uno de los equipos, porque esto es importante, que compliance no se meta en los temas legales porque no es experto, que legal no se meta en los temas de compliance ni de AML. Planificar todo eso, establecer los objetivos claros, que sean medibles, cumplibles, pero que tengan una visión que sea asociada al crecimiento del negocio, también requiere de mi skill y yo aprovecho este skill de operaciones legales que fui generando en el pasado. Y por último, como les contaba recién, esto es a nivel regional. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que empezar a mirarlo de manera regional. No podemos construir una solución hoy para un mercado y mañana para otro mercado, porque si no va a haber innumerables ineficiencias. Como fin, ¿sí? Para dejarles, a mí siempre me gusta tirar palabras y trabajarlas sobre ahí. Yo lo que le digo acá es, planifiquen, ¿sí? Tanto en mi experiencia pasada como ahora la planificación es clave. No podemos salir a construir un nuevo departamento de legales
sin aprovechar uno de los principales beneficios que tiene operaciones legales, que es la planificación. Planificación estratégica y planifiquen todo lo que tengan que planificar. Sean audaces y piensen en grande. La verdad que sea para una nueva solución de un problema jurídico, o sea, para la construcción de los departamentos legales, pensemos en grande. Seamos audaces, busquemos cuál es la estructura y vayamos a romper los estereotipos que tradicionalmente encontramos en el mercado. Probemos cosas nuevas y estemos en continuo movimiento. La verdad que esto lo que nos va a estar lo que en Mercado Libre fui aprendiendo es estar en beta continua, estar buscando cuál es la mejor versión del producto que estoy desarrollando. Seamos consistentes y resilientes, creo que una de las dos principales características que busco en mi equipo, que sean consistentes y que sean resilientes, ¿sí? Pueden saber o más o menos su expertise, pero que sean consistentes y resilientes y que aprendan de sus errores es fundamental. Usemos los datos que tenemos y tomemos decisiones en base a ellos. Tengamos una mentalidad infinita. Esto es, si vamos a construir un departamento legal, si vamos a construir una compañía, construyámosla para que dure en el tiempo, no para que me funcione a mí y listo. Construyamos las bases de algo que no se exceda. Trabajamos con un solo equipo y principalmente, como lo dije antes, seamos business enablers. Con todo esto, creo que resume un poco lo que yo fui aplicando en el pasado para liderar el equipo de operaciones legales y actualmente para construir un equipo de legales, compliance y AML en esta nueva compañía. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rodolfo, por las experiencias compartidas. Creo que sobre todo me impresionó mucho cuando mostraste la estructura del equipo de Mercado Libre, todas las diferentes personas que tenías a disposición, pero además la definición de esos roles, que pues una vez más creo que refuerza la idea de, a veces creemos que podemos sacar cosas en nuestros ratos libres mientras que resolvemos las tareas del día a día del negocio, pero pues definitivamente no, hasta que te das cuenta de este tipo de experiencias, justamente como la que viste en Meli, pues es que uno se empieza a dar cuenta, a evidenciar la importancia de esa definición de roles y responsabilidades. Así que, pues de nuevo, muchísimas gracias por esos insights tan valiosos. Con esto, doy paso a Juanma Haddad. Juanma nos va a contar un poco más de detalle los proyectos de innovación con base tecnológica que han hecho en Telefónica Argentina. Juanma, de verdad que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sabes lo mucho pues que te admiro desde hace muchísimos años que nos conocemos y todo lo que reconozco como pionero ha sido en el ecosistema LegalTech, así que es un gusto tenerte acá y escucharte. Bueno, gracias Daniel, gracias a todo el equipo de Igual por la invitación. La verdad que yo te admiro mucho, Daniel, por el influencer que sos en Latinoamérica de todos estos temas. Yo les voy a contar una historia de varios años de Telefónica. Empecé en el 2003 y ya en el 2004, allá con 25, 26 años, le golpeé al que era director en ese momento del grupo Telefónica y veía que había muchos papeles y había un mueble que ocupaba la salida de emergencia. Incluso después me enteré que había un ítem de auditoría, ¿no? De seguridad e higiene que teníamos que correr ese mueble. Entonces empezamos con lo que en ese momento era un proyecto de digitalización y después se fue convirtiendo más que proyecto, en operar la transformación, porque como decía Rolfi, siempre uno está en estado beta. Entonces, para empezar, le quería mostrar simplemente un dato para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de gestión en Telefónica. No sé si lo pueden ver ahí. Estos son los números aproximados de Telefónica, solamente de Argentina. No los quiero abrumar mucho con números, pero si se fijan, tenemos 9.000 oficios judiciales por mes. Los oficios judiciales son los requerimientos de la justicia que los pide a Telefónica
a las telco en general, pero bueno, Telefónica como tiene la fija y el negocio fijo y la móvil, tenemos muchos requerimientos judiciales por mes. Otro número interesante son los 6.000 juicios, los 3.000 contratos, las ofertas. Bueno, como verán, hay una gran cantidad de volumen de trabajo mensual, y lo que ven en la columna es lo que se gestiona fijo, ¿no? Digamos, las sociedades, y eso es más fijo, pero el otro es lo que se gestiona mensualmente. Esto es otro dato interesante para compartirles, es esto se traduce en documentación mensual, ¿no? Esto es lo que ingresa en Telefónica mensualmente, son más o menos 12.000 documentos, pero fíjense que los oficios judiciales se lleva el 60%, y la problemática de clientes se lleva casi el 40%, después hay el 35%, después hay un poquito que se lleva el resto de los... Entonces, lo que... espérenme que... Les quería contar que todo esto se hace... quiero dejar de compartir. No me deja. Yendo al reporte, esto lo hacemos con 30 abogados. Entonces, esto es un poco para darle dimensión de lo que les voy a contar ahora, que tiene que ver con la incorporación de tecnología o la transformación digital. En la primera etapa, ya por el 2004-2005, teníamos un sistema de gestión, pero el sistema de gestión era, si quieren, fue una etapa más de registro de actividades que otra cosa, ¿no? Entonces esa etapa de registro, teníamos un sistema de gestión legal que gestionaba todos los procesos que teníamos en el departamento de legales, pero no nos habíamos dado cuenta de dos cosas que me parece importante de esta etapa, que más o menos fue del 2004 al 2007. La primera es que Telefónica nos había contratado como abogados para conectar a las personas para hacer un mundo más humano. Esa es la misión de Telefónica. Entonces ahí habíamos perdido el norte, o por lo menos yo cuando implementé la tecnología no había tenido eso en cuenta. Y la segunda enseñanza grande de ese momento fue que las personas no contratan o no buscan abogados o abogadas. Lo que buscan es solucionar problemas legales. Esas dos enseñanzas de la primera etapa nos hizo ver que nosotros generábamos datos que podía ser útil para la operación, y en segundo lugar, y lo más importante, era que nosotros no éramos el centro de la compañía. No es que la compañía tenía que venir hacia el departamento legal para buscar la información, sino que nosotros teníamos que ponerla a disposición de las áreas que estaban más próximas al cliente. ¿Por qué? Porque la misión de Telefónica era conectar a las personas para hacer un mundo más humano. Entonces, nosotros en la primera etapa del sistema lo habíamos concebido que toda la compañía nos venga a consultar y nosotros darle la información, y tener la información prolija, tenerla ordenada para entregar ese servicio. Entonces, en ese momento dimos vuelta la visión y empezamos a entender que los datos que nosotros teníamos los teníamos que poner a disposición del resto de las áreas, porque eran las que estaban próximas al cliente. Esa forma de verlo desde el lado del cliente de Telefónica, digamos, el cliente final, y no como nosotros, como siendo el centro de la gestión legal, nos hizo evolucionar hasta la tercera etapa, que más o menos empezamos prepandemia, que fue, bien, ya tenemos el registro de las operaciones, tenemos la documentación ordenada, tenemos los datos ordenados, ya le empezamos a darle datos a la compañía, al resto de las áreas, para operar. Entonces empezamos a ver ya la necesidad, y ya surgió casi naturalmente a ese sistema empezarle a automatizarlo y agregarle inteligencia, y ahí aparece el proyecto Maite,
que tiene que ver con esto, ¿no? De agregar, automatizar las tareas que veníamos haciendo como departamentos legales y empezar a darle inteligencia a esos datos y al sistema que ya teníamos, pero con esa visión, ¿no? De poner en el centro a los clientes. Entonces ahí les cuento algunas cositas, porque ahí lo que me había pedido Daniel era justificar cómo fuimos obteniendo presupuesto para todas estas implementaciones. Y la verdad es que a mí me gusta contarlo transparentemente porque me parece que es importante compartir las experiencias. Yo soy de la idea de que la transformación digital es el arte de intentar, ¿no? De intentar, 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 y en algún momento probablemente salga. Es muy difícil de que salga de primera, ¿no? Entonces, la primera etapa de la transformación que tuvimos en Telefónica, la verdad que se dio porque convencimos al CEO de la compañía, y el CEO de la compañía vio que había una oportunidad de que si nosotros nos transformábamos digitalmente, era un ejemplo para el resto de las áreas de digitalizarse. Entonces, la verdad que alguno podría decir que fue un poco de suerte, que puede ser verdad, pero también es verdad que nosotros fuimos los que propusimos esa transformación, y coincidió de que la compañía tenía la firme convicción de digitalizarse y no todos iban al mismo ritmo, y la verdad que si los abogados, que somos considerados dinosaurios, nos podemos digitalizar, era un buen ejemplo para el resto de la compañía. Así que la primera etapa, la verdad que no fue difícil conseguir presupuesto para implementar, y no había esa desconexión que contaba Daniel del informe, ¿no? La desconexión entre querer implementar tecnología o empezar el proceso de transformación digital con la implementación, ¿no? Porque es verdad, a veces hay presupuesto, pero lo que cuesta es justificarlo. Así que la primera parte no tuvimos problemas hasta que empezó a haber problemas presupuestarios, y el CEO de la compañía, el CFO de la compañía, ya nos empezó a pedir un poquito más de datos, o justificar por qué empezar a justificar los proyectos, ¿no? Y ahí es donde se empezó a complicar la cosa, ¿no? Porque veníamos esa no era una gimnasia para nosotros, y la innovación o la transformación fue bastante acelerada en ese momento, y no teníamos esa práctica. Cuando empezamos a tener esta restricción presupuestaria, empezamos a hacer el ejercicio de cómo justificar las implementaciones, y que eran glamorosas, digamos, tener un sistema de inteligencia artificial que contestara preguntas sobre contratos, o que respondiera a oficios, los 9.000 requerimientos judiciales que recibíamos por mes, era, desde el punto de vista legal o del ecosistema Legal Tech, era glamoroso, pero teníamos que justificar el rol, porque al CFO o a la compañía eso mucho no le interesaba, sino le interesaba cuál era el valor que le agregaba a la compañía. Entonces ahí, la otra restricción que nos habíamos puesto nosotros mismos era no justificar el ROI con personas. No justificar que si yo implementaba o automatizaba determinada tarea, me iba a ahorrar tantos recursos. ¿Por qué esto? Porque por lo menos es una visión personal que la transformación digital la hacen los equipos, la hacen las personas. Entonces, uno se le está pidiendo un esfuerzo cuando uno se está transformando o está implementando algún proyecto, y me parece, desde el punto de vista del liderazgo, me parece que esa transformación, si uno se la pide al equipo, el equipo hace el esfuerzo, y una vez implementado determinada tecnología o determinado proyecto, ese proyecto es exitoso, después decirle a 2 personas, o a 3 personas, a 4 personas, o 1 persona que no forman más parte del equipo, y me parece que ese era algo que nosotros mismos nos habíamos puesto el objetivo, de que la transformación es con la gente adentro, ¿no? Y no justificar ante el CEO de que íbamos a ahorrar recursos humanos en la implementación. Entonces, una de las iniciativas, o varias de las iniciativas, las hemos justificado diciendo que
nosotros íbamos a hacer más cosas con los mismos recursos. O sea, con las mismas 30 personas íbamos a agregar más tareas. Por ejemplo, hace 3 o 4 años tuvimos que el área de legales tuvo que hacerse cargo del área de compliance. Entonces somos los mismos 30 personas que hacemos no solamente los temas legales, sino los temas de compliance. Esa fue una de las justificaciones de por qué implementar, por qué pedir presupuesto para implementar tecnología, automatizar o impulsar el proyecto Maite. Otra de las cosas que nos funcionó bien fue buscar aliados dentro de la organización. Digamos, quizás nosotros no encontrábamos el ROI, pero intuíamos que alguna otra área, lo que nosotros estamos automatizando, le podría servir a otra área. Por ejemplo, el área de contabilidad y de finanzas, con respecto a cuando automatizamos en su momento las previsiones de los 6.000 juicios que teníamos, cómo ese previsionamiento lo hacíamos automático y enviábamos la información sin que ellos nos la pidieran para ajustar los balances o las proyecciones trimestrales de la compañía. Entonces ahí teníamos nosotros la hora hombre de eso, no nos hubiese dado solamente el ROI, digamos, la rapidez en que lo mandaban, pero sí del lado de contabilidad y de finanzas sí le veían un valor, y eso nos permitió justificar el ROI de esa implementación. Otro área fue un área comercial, el área de B2B, que hace licitaciones públicas. Entonces la automatización y el resguardo de información segura nos hizo que el área de licitaciones públicas nos apoyara en el proyecto, porque había en las licitaciones públicas hay un gran conflicto para cobrar, ¿no? Uno gana la licitación, empieza a implementar, en el caso de Telefónica, por ejemplo, a veces es conectar varias sucursales de algún organismo público, y toda esa documentación, después justificar, armar el expediente y justificar para cobrarlo, se le estaba complicando al área comercial. Entonces ahí implementamos un proyecto específico para eso, automatizamos algunas tareas que las hicieron más rápidas, pero más que nada le dimos seguridad a todo ese proceso, y eso nos permitió justificar con el CFO la implementación. ¿Cuáles son, digamos, de este proceso, cuáles las enseñanzas que tuvimos, o por lo menos que yo puedo rescatar, y que hay muchas salieron del reporte que presentaron ustedes en Iguay, que hizo Daniel? Lo primero es que la transformación digital o los departamentos legales empiezan a ser multidisciplinarios. Pero eso, o el trabajo en equipo, ¿no? Pero digamos, el trabajo de equipo empieza a ser diverso, multidisciplinario. Pero me parece que la novedad es que no solamente empieza a ser entre personas de diferentes profesiones. Yo, por ejemplo, en mi equipo tengo ingenieros, arquitectos, abogados y abogadas, administradores de empresas. Pero me parece que la distinción de este momento que estamos viviendo es que ya no empieza a ser entre personas multidisciplinarias, sino entre personas y robots, por ponerles algún ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de los requerimientos judiciales, Maite trabaja de noche, por ejemplo, y la otra parte del día, de día trabaja equipos con personas. Entonces ahí hay un complemento entre lo que hacen las personas que se dedican a hacer los requerimientos más difíciles de contestar o que generan más análisis, y los requerimientos más sencillos los hace Maite, digamos, un robot. Los reportes regulatorios, antes los hacía una persona, ahora ya los hace un robot. El año pasado hicimos 40 robots. Ahí lo interesante, o por lo menos lo desafiante, fue que teníamos el robot que contestaba los requerimientos judiciales, y por restricciones presupuestarias tuvimos que cortar el contrato con el proveedor. Entonces tuvimos que reconvertir. Entonces pedimos al área de sistemas que a mi equipo le enseñaran a programar, y el año pasado hicimos 40 robots. Lo otro me parece interesante para compartir es que eso, como vieron, en una gran problemática, el 60% de la documentación que ingresa Telefónica tiene que ver con los requerimientos judiciales.
era una gran problemática, un gran costo para la compañía y con cero ingreso, y lo solucionamos con algo muy simple que es la tecnología RPA. Entonces, la enseñanza digamos, de ese proyecto fue que empezó un proyecto exitoso, tuvimos la restricción presupuestaria y tuvimos que reconvertir perfiles dentro del equipo para poder hacerlo nosotros mismos. Y lo otro que me parece interesante es que solucionamos un gran problema con una solución desde lo tecnológico no muy sofisticada. Eso siempre me gusta contarlo porque me parece que el foco está más en el problema que hay que solucionar que en la solución, ¿no? Digamos, a veces nos enamoramos con la tecnología y lo que tenemos que solucionar se puede solucionar con algo mucho más sencillo. Lo otro me parece una de las enseñanzas para compartir que coincide con el reporte es, el año pasado, esto que les estoy contando para Argentina, lo estoy liderando en la región, para Hispanoamérica, y ahí confirmé algo que el olfato me lo venía diciendo, es que el resto de Hispanoamérica, en todas las operadoras, más o menos es la misma problemática, y esa misma problemática se puede solucionar con las mismas soluciones. Entonces esto me parece una gran enseñanza de que hoy la profesión casi está estandarizada, no solamente dentro del país, sino en el resto de Hispanoamérica por lo menos, ¿no? Digamos, los procesos y la problemática son más o menos parecidas, ¿no? La gestión de contratos, los juicios, los procesos son bastante parecidos en el resto de la región. Obviamente que el contenido de eso va cambiando y va variando en cada una de las localidades. Y la enseñanza más grande, creo que de todas, es de la que fueron compartiendo, hoy es muy importante para encarar un proyecto tener bien claro cuál es el valor que le damos al cliente de la compañía, ¿no? Al cliente final. Esto se reduce, si hay valor para el cliente final, hay valor para la compañía, porque el que demanda los servicios es el cliente final, el que tira de la innovación de la compañía y ergo del departamento de legales es el mercado, es el cliente. Eso creo que me parece que es el gran foco, y coincido con la desconexión que hay, porque nosotros también la tuvimos, ¿no? De querer implementar algo, y cuando el CFO nos dijo, bueno, traeme cuál es la justificación de esto, que está buenísimo el proyecto, pero qué valor va a agregar, ahí tuvimos 3 o 4 meses que aprender a cómo justificar un proyecto que tiene que ver, no hay mucho misterio, tiene que ver con o trae más ingresos o trae ahorros. Nosotros elegimos en primer lugar por los ahorros, pero no en personas, sino en justificar que íbamos a necesitar hacer más cosas, absorber más cosas con la misma gente. Y así fue, ¿no? Que absorbimos muchas más cosas, compliance, seguridad. Yo agarré una gerencia de regulación, todo con las mismas personas. Y ese fue el ROI que pudimos demostrar para seguir implementando todos estos proyectos. Ahí ya quedó abierto a las preguntas que queden, así que traté de cumplir el tiempo. Mil gracias, Juanma. Me llevo muchísimo este último mensaje que pones de no enamorarnos tanto con las soluciones, enamorarnos más bien del problema, ¿no? O sea, realmente, y también conectando con otra frase que mencionaba, las personas no buscan abogados. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Pensémoslo, por ejemplo, cuando como personas normales, no como abogados, vamos al médico, ¿no? No estamos buscando el médico per se. Estamos buscando la solución a algún problema de salud que tenemos, o estamos buscando una respuesta frente a alguna condición médica que podamos tener. No queremos ir al médico per se. Exactamente pasa lo mismo con nuestros clientes, como los usuarios de la empresa que están necesitando esas, valga la redundancia, soluciones legales. Dicho eso, sí, les puedes dar soluciones legales con cosas súper sofisticadas, a lo mejor y sí, o a lo mejor le das incluso una respuesta mucho más potente a su problema con algo todavía pues mucho más simple que lo puedan utilizar mañana mismo y que les facilite en últimas cumplir con ese objetivo que están buscando, ¿no? Así que de nuevo, pues mil gracias por tu charla. Con esto no nos queremos pasar muchísimo del tiempo que hemos pensado para la charla, pero tampoco queremos dejar de lado
las personas sobre todo que nos están acompañando en este momento acá en el evento, olvidarlos y no tomar en cuenta algunas de las preguntas que nos han puesto. Así que podemos utilizar algunos minutos adicionales para contestar justamente algunas de estas preguntas. No sin antes, por supuesto, agradecer de nuevo a todas las personas que se conectaron y sobre todo por los que se han quedado hasta esta hora. En el chat acabamos de compartir el link para acceder al reporte y descargar los resultados. Igual también pueden encontrar el link en este momento en pantalla y viene el código QR si están desde su computador, lo pueden escanear con su celular para acceder. E igual acá dejamos nuestros correos electrónicos para cualquier contacto o cualquier ampliación de la información que hemos conversado el día de hoy. Regreso con Hernán y con Jorge para ver algunas preguntas quizás que nos han dejado en el chat. Hernán. Muchas gracias y muchísimas gracias a Rodolfo y a Juan Manuel por las exposiciones, porque creo que le pone rostro humano y baja a tierra el reto que significa, por un lado, transformar el departamento legal con todos los aditamentos que nos comentaron y por otro lado, crearlo desde cero, conociendo los retos iniciales y luego evolucionándolos hacia otras áreas de servicio que complementan muy bien con las áreas tradicionales legales. Y esto estaba tratando de buscar cómo agrupar las preguntas, porque algunas muy buenas que nos han mandado creo que se complementan. Entonces, tal vez le lanzo a los panelistas y a ti, Daniel, una pregunta que comprende varias de las que nos han hecho. Una es, ¿por qué es importante que las áreas legales piensen en la transformación de su modelo de operación? Y qué es lo que pueden ver como bueno y malo de esa transformación. Y aunado a eso, ¿cuáles son ejemplos de KPIs que se pueden incorporar en la ecuación para poder medir el éxito del proceso? Y cuando hablamos de evolucionar, ¿a qué nos referimos? ¿Evolucionar en qué aspecto? ¿Verdad? Me parece que esa pregunta resume varias de las enviadas por el chat, y pues tal vez tomemos unos minutos para sus reflexiones. No sé si será posible, Andrea, también, si no nos diera tiempo, porque veo que hay una buena cantidad de preguntas adicionales, que respondamos posteriormente directamente por correo a las personas que hacen preguntas y que tal vez no nos dé tiempo de evacuarlas durante el evento. Correcto, sí. Podemos, nosotros estamos anotando todas las consultas y cualquier cosa, si no nos diera tiempo, posterior al evento les estaríamos respondiendo a cada uno de ustedes. Ok, entonces no sé si el resumen de preguntas que hizo es algo que podamos emitir reflexiones de los tres panelistas. Si quieren empiezo, si quieren que empiece yo, Dani. Sí, no, por favor, dale, adelante. Bueno, Hernán, a ver, la primera reflexión que marcabas era por qué las áreas legales deberían transformarse, ¿no? ¿Cuál es el... A ver, yo creo que tiene que ver con lo que hoy están pidiendo los clientes finales de las empresas, ¿no? Los clientes de las empresas empiezan a pedir que la relación empiece a ser mucho más simple, que le hablemos claro. Los productos tienen que ser simples y fáciles de utilizar, y eso requiere de que el departamento de legales empiece a acompañar esa transformación o esa demanda que empiezan a requerir los clientes. Entonces los contratos ya tienen que ser claros, digamos, tienen que ser fáciles de entender para el cliente final. El proceso de contratación tiene que ser
sencillo, porque si el producto es sencillo y la experiencia que diseña el área de marketing, teniendo en cuenta al usuario, después no puede ser que cuando el punto de contacto de esa experiencia es el contrato, no puede ser que el contrato sea que no lo entienda o que el proceso sea demasiado engorroso en papel, que hay que ir a presencial a firmarlo. Todo eso tiene un impacto también en legales. Si legales no acompaña ese proceso, la compañía va a perder ese cliente y probablemente se pierda como compañía, ¿no? Entonces me parece que hoy nosotros no, digamos, desde el punto de vista legal, digamos, del área de legales, en mi caso de Telefónica, por eso vuelvo a mí me contrataron para conectar a las personas, para hacer un mundo más humano. Si yo siempre lo tengo como faro, todas mis acciones, mis decisiones y mis proyectos tienen que estar focalizados en esto. Entonces te diría que hoy el que tira la transformación no es el área de marketing, sino el cliente final que cada vez que compro un producto, en definitiva, me está pagando el sueldo, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje que sintetizaría todo el resto, ¿no? Gracias, Juanma. Ahí un poco me parece que para completar esto que vos en tu respuesta estás dando y que creo que lo pudiste sintetizar claramente, y un poco quizás de la mano de la pregunta por ahí más amplia que ha formulado Hernán. Me gustaría preguntarte, ya bajándolo a un caso concreto, Rolfi, eh, algo que también nos llega entre las preguntas que mandaron y que se agarra de la mano con lo otro que veníamos hablando, ¿no? Vos cuando te pones a mirar un poquito para atrás y ves tu experiencia y lo que vos hiciste, tanto en Mercado Libre como ahora en InView, y ves que hoy se podría decir que es un must, es un deber el innovar porque o innovamos o estamos afuera en algún punto. Es decir, yo en ese sentido creo que el abogado 4.0, el abogado del mañana, la función legal de mañana, implica tener una mentalidad abierta a la innovación legal, abierta a la transformación, ser disruptivos. Es decir, ¿cuál te parece a vos, que ya lo implementaste, que ya caminaste y que vas a seguir caminando seguramente, que tiene que ser sí o sí el primer paso en un equipo de abogados, en un equipo jurídico, quizás que recién se está formando, a la hora de empezar con una iniciativa de innovación? ¿Qué es lo que no podés dejar de hacer? Ya dijeron, un poco tomando de la mano lo que decía Dani en su parte de la exposición, bueno, la hojita de Excel es por ahí lo primero donde tenés que empezar a anotar cosas, pero más allá de la hojita de Excel, ¿a dónde sí o sí es el primer paso que tenés que dar? A ver, yo creo que lo que primero tenemos que dar es entender si la solución que estamos diseñando realmente es una solución, porque muchas veces nos enamoramos, como decía Dani, de la tecnología o Juanma, y queremos implementarla. Y como cuando uno tiene un martillo en la mano, ve siempre clavos, entonces entender si realmente es un problema lo que tenemos enfrente. Después es un problema que requiere ahora una solución, o tengo un montón de otros problemas que requieren mi atención en ese momento. Foco, planificación estratégica, ¿sí? Porque digo, me encantaría, como Mercado Libre dijimos, vamos a resolver los litigios con un modelo predictivo. Ahora, tenía un montón de otros problemas más básicos que resolver, ¿sí? Entonces, es muy interesante la tecnología de inteligencia artificial aplicada en esto, pero si no tengo resuelto las bases fundamentales que tiene que tener un departamento, desde las finanzas, contratos, gestión de litigios, gestión de conocimiento, no está esa base, no puedo empezar a ir a resolver cuestiones con inteligencia artificial. ¿Era un problema? Era un problema. ¿Era un problema de resolver en ese momento? Probablemente no. Entonces, también eso es importante y eso va de la mano con la planificación. Entonces, creo que hacernos la pregunta de si lo que tengo enfrente es un problema que tengo que resolver con esta tecnología o tengo otro montón de otros problemas que resolver,
creo que también hace sentido hacérsela al momento de innovar, porque innovar podemos innovar con tecnología, pero muchísimo también podemos innovar con procesos, con pensar distinto, con hacer las cosas distintas. Entonces, creo que también hay muchísimo para explorar sobre eso. Sí, que es un poco, y complemento lo que se venía diciendo, ¿no? Es decir, a veces creemos o confundimos que innovar es comprar tecnología o salir a comprar tecnología. Y a veces te das cuenta después de que haces un primer, si querés, assessment o que empezás a mirar, que al final la tecnología te puede llegar a entorpecer más, porque si vos le metés tecnología a algo que ya está totalmente desordenado, y no necesariamente te va a ayudar, a veces te puede entorpecer más tu día a día, ¿no? Por eso creo que es básico eso que vos decís, ¿no? Pararte, mirar, enfrentar el problema y ver qué elementos o qué herramientas tenemos para, para resolver ese problema, ¿no? Bueno, mil gracias, Rodolfo. Muy bien. Me interesaba complementar y tal vez no sé cuánto nos hemos pasado del tiempo. Una pregunta que me pareció muy atinada es que si el valor agregado lo medimos solo en función de los ahorros que se generan, y esto está vinculado a una que habían hecho también antes sobre los KPIs, cuáles KPIs recomiendan que se establezcan para efectos de medir el éxito de la gestión en la transformación. Te cuento si querés mi experiencia. Dale, Rodo. A ver, en nuestro caso lo que medíamos es tiempo, claramente cuánto tiempo nos estamos ahorrando, que se traduce en cuánto más puedo hacer con menos, después, parte de lo que decía Juanma. También en dinero, muchos proyectos impactan en ahorros en dinero y otros en ahorro en tiempo. Pero después son beneficios extra, que es, como lo decía Dani, es si yo logro tener un contrato en 3 horas en vez de 3 meses, el negocio ocurre más rápido. Entonces, no solo es tiempo de mis abogados que me ahorré, dinero, porque no necesariamente dinero hay ahorrado ahí, sino que el negocio va a generarse más rápido y va a generar más negocio a la compañía. Entonces, encontrar las evidentes claramente son el tiempo y el dinero en cuanto a impacto directo al equipo, pero también después las métricas de cómo avanzan los proyectos creo que son muy importantes. Entender si estamos, porque para un proyecto hay que planificarlo, entonces sabe cuál es la fecha planificada de que ese proyecto va a estar en producción, y tener que medir eso es muy, muy importante, pues saber cómo venimos es clave. Después, medir la cantidad de impacto en las áreas que impactan esos proyectos, también es otra gran métrica, pero empezar a ver la información que el proyecto genera en el resto de las áreas de las compañías de manera económica, también es un dato crucial que tenemos que esforzarnos muchísimo para encontrar, porque no es tan fácil, pero lo evidente ya lo tenemos, todavía tenemos tiempo para pensar en lo que a las otras áreas sirve más. Gracias, Rodolfo. Muy interesante. Quiero agradecer también la cantidad impresionante de comentarios positivos acerca de la actividad que hemos encontrado en el chat. De verdad que eso nos motiva a seguir innovando y a seguir contribuyendo con discusiones y análisis tan ricos como el de hoy, perdón. Y quiero ser pues lo más respetuoso posible del tiempo, sobre todo con nuestros expositores que han sacado tiempo de sus agendas para acompañarnos esta tarde. Teníamos el evento programado por hora y media y ya llevamos unos 20 minutos más, Daniel, de lo que habíamos programado. Así que te cedo la palabra si quieres hacer algunas reflexiones de cierre. Y no sin antes, pues de nuevo agradecer a los valientes que aguantaron hasta esa hora con nosotros todo el evento. Gracias, Hernán. No, realmente creo que más que hacer comentarios finales, me sumo a tus palabras de agradecer
a nuestros invitados, a Juan Manuel y a Rodolfo, por las experiencias y los insights compartidos en el día de hoy. Creo que todos aprendimos un montón de lo que nos contaron. De nuevo, para agradecer a todos nuestros participantes e invitarlos, reiterar esta invitación de invitarlos al estudio que haremos para este año para lanzar el nuevo reporte de tendencias, que esperamos que sea ya un hábito anual que hagamos de aquí hacia adelante hasta que nos dé la vida. Así que pues invitarlos a que participen y agradecer de nuevo también por el tiempo y la participación, la gran cantidad de comentarios que nos dejaron en el chat. Un recordatorio final, y es que tanto la grabación del evento junto con el material y el reporte, por supuesto, les será compartido vía correo electrónico, y por supuesto quedamos atentos a preguntas, comentarios, ampliación de esta información si lo quieren, también en este correo electrónico que les enviaremos. Y si quieren agendar charlas posteriores, pues a sus órdenes. Estamos acá para servirles a todos ustedes. Eso es por y para ustedes, así que no duden en escribirnos para cualquier pregunta o comentario adicional. Con esto creo que nos despedimos. Hernán, Jorge, muchísimas gracias también por su tiempo, por su participación, y una vez más Juanma y Rodolfo. Mil gracias por todo. Gracias a todos. Muchas gracias a Chao, todos. chao. Hasta luego. Chao. Abrazo. Chao. Gracias.